al parque, pues se va a jugar. Pero a la iglesia se viene a escuchar la palabra de Dios. Ahora, si le da vergüenza andar Biblia, entonces arrepiéntase, conviértase a Dios y ya después no le va a dar vergüenza. Porque al Hijo de Dios no le da vergüenza andar con la Biblia, ¿verdad? Amén. Vamos entonces a abrir la Biblia, capítulo número 22 del Evangelio según San Mateo. Nombre original, Leví, ex recaudador de impuestos, famosos por ladrones. Pero qué lindo que el Señor los salvó. 23, versículo 23, leemos entonces, dice la bendita palabra de Dios. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo, pues, entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos y hermanas? Recordamos, hermano y hermana, que nuestro Señor Jesucristo está discutiendo con aquellos personajes dirigentes del pueblo de Israel que habían acaparado a la fuerza, hermano, el control del pueblo de Israel. Ya lo hemos dicho, hermano, todo el control, el espiritual, el político, el religioso. Había un control completo entre los dirigentes. Sin embargo, religiosamente Israel mismo estaba dividido, ya que lo que era el judaísmo en esencia para ellos, hermano, estaba dividido en sectas, y estaban en este caso los saduceos, los fariseos, los herodianos, los intérpretes de la ley, los ancianos del pueblo. O sea, era una mixtura que había ahí, hermano, de bandos, y cada uno pues lo que buscaba era, hermano, pues las riquezas que se administraban, ya que ellos tenían el poder de administrarlas. El imperio romano no se metía nada en eso. Entonces ese era el pleito de ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, surgían grupos de entre ellos mismos, porque el propósito era reforzarse para debilitar al otro grupo y eliminarlo. Pero los saduceos, hermano, era un grupo que era pequeño, más pequeño que los fariseos. Era el grupo de mayor poder económico. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían en su poder el sacerdocio. Y era, hermano, el sacerdocio el que administraba, hermano, todo el dinero. Entonces, por esa razón, hermano, era el pleito, ¿verdad? Entonces los saduceos, aunque eran pocos, pero como tenían poder, y al haber poder monetario, hay poder político, y hay suficiente poder. Entonces, hermanos, siempre que se menciona a los saduceos,
siempre se menciona en alianza con los fariseos. Acuérdense que acababan entonces los herodianos, se unieron con los fariseos para tratar de ver, hermano, qué diversidad de preguntas tentativas, o sea, en el aspecto de tentar al Señor para hacerlo fallar en algo, para aprenderle. Entonces le hacían, en el caso, los herodianos le hicieron una pregunta política, aunque económica, política, y otros le decían religiosas, a punto de que, hermano, ellos decían, en algo va a tener que fallar. Claro, como ellos no, hermano, no creían en Dios, entonces para ellos el Señor Jesús no era Dios, era simplemente un profeta, no lo aceptaban como Dios. Pero en realidad, hermano, tenían enfrente a Dios mismo, o sea, al creador de la escritura lo tenían con ellos, y a ese creador de la escritura ellos querían hacerlo errar, cosa que nunca sucedió. Nunca sucedió. Entonces aquí, surge, bueno, claramente, hermano, ahí Mateo lo dice de que en ese mismo día, porque dice en aquel día, o sea, en el mismo día que los herodianos lo abordaron para hacerle la pregunta tentativa, ese mismo día ya habían ellos preparado y dijeron, bueno, vamos a bombardearlo con preguntas, a modo que en más de alguna él falle. Entonces, como vieron vieron que no habían podido, los fariseos habían mandado a algunos aprendices de fariseos, vieron que no habían podido, entonces dieron el paso, hermano, a los saduceos. Entonces aquí explica de una manera breve quiénes eran este grupo, hermano, del judaísmo, o una secta del judaísmo. Los saduceos, dice que ellos creían que no había resurrección. Pero no solamente creían eso, o sea, al no creer que había resurrección, era porque ellos pensaban que el hombre era un ser simplemente material, que no tenía alma ni espíritu. Entonces, como el hombre para ellos no tenía alma ni espíritu, entonces ellos decían, bueno, entonces si no hay alma ni espíritu, no puede haber resurrección. Tampoco creían en los ángeles, o sea, ellos no creían en ningún ser, hermano, inmaterial. Entonces, por eso no creían en los ángeles, porque decían, no, los ángeles no existen. Los ángeles no existen. No puede haber resurrección porque el hombre es materia. Entonces, para ellos el hombre aquí recibía el castigo y la recompensa, como dice la secta de los testigos, deberían de llamarse contra Jehová, ¿verdad? Porque esos todo lo que enseñan, todo es en contra de la palabra de Dios. Ellos nunca enseñan nada bueno en favor de la Biblia, sino que todo lo que enseñan va en contra de la palabra. Entonces, igual en la secta de los testigos de Jehová, hermano, ellos piensan lo mismo, que no hay paraíso, que no hay vida después de esta vida. Error, ¿verdad? Entonces los saduceos, hermano, pensaban eso. No hay, los ángeles no existen. El hombre es un ser material y al morirse se acabó, no puede haber resurrección. Pero entonces, como fíjese, eran bandos, ¿verdad? Que se atacaban entre ellos. Y tanto tiempo había pasado que ninguno, ni los fariseos, ni los herodianos, ni los intérpretes de la ley, ninguno, hermano, habían podido, hermano, vencer, porque eso es lo que se hacía cuando alguien aparecía con una nueva enseñanza. Se creaban concilios o reuniones donde se debatía, y nadie había podido vencer a los saduceos con respecto a su defensa de que, hermano, los ángeles no existen, de que el hombre es un ser material, de que, hermano, no hay resurrección. Entonces, los saduceos, ¿quiénes eran los saduceos? Realmente la Biblia no da historia de ellos. Sin embargo, el historiador judío Flavio Josefo, él escribe acerca de los saduceos, y él no dice que son, sino que él, en la historia de los judíos, él explica y dice que es posible que la secta de los saduceos se haya derivado, y entonces menciona se remonta a la época del rey David, cuando muere el rey David,
y Salomón, el hijo del rey David, hermano, queda como rey en sustituto del rey David, queda como sumo sacerdote. Sadoc se llamaba él, Sadoc. Entonces piensan que de ahí se deriva la palabra saduceos. Lo único que en ese tiempo a los voy a decirlo, los que pertenecían a este grupo de Sadoc le llamaban los sadoqueos. Sadoqueos. No le llamaban saduceos. Entonces, pero dice Flavio Josefo, dice que con el tiempo pues la palabra se fue transformando y terminó en saduceos. La otra es que 175 años antes del Señor Jesús hubo otro Sadoc, y el cual también fue sumo sacerdote, el cual formó un grupo, y entonces se piensa que es ahí donde se formaron los saduceos. Eso es lo que se dice, la Biblia no dice nada. Solo aquí dice que los saduceos era un grupo religioso que decían, ellos sostenían que no había resurrección ni ángeles. Pero algo particular que ellos tenían, que para ellos estaban en contra de los fariseos, porque los fariseos, hermano, ellos se apoyaban en lo que era la tradición mayor, o sea, los mandamientos inventados por los ancianos del pueblo. Eran mandamientos inventados en favor, por supuesto, económico de ellos. Entonces, los saduceos decían, no puede haber otra ley más que la de Dios. Pero a pesar de todo eso, ellos no aceptaban, por ejemplo, cuando se habla de las antiguas escrituras, los apóstoles le llaman eso a la ley de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales se conocen como el Pentateuco. Y dice los libros de la ley y los profetas, y ahí une todo el Antiguo Testamento, los libros de la ley y los profetas, ahí va incluido los salmos y todo eso. Pero ellos decían, no, para nosotros la única ley de Dios que hay es el Pentateuco, los 5 libros que Dios le dio inspiradamente a Moisés. Entonces para ellos la ley se resumía mucho, porque habían muchas cosas que, hermano, o hay muchas cosas que Dios las amplió, hermano, a través de los profetas, a través del mismo rey David, por los salmos, a través de la misma sabiduría de Salomón. Entonces mucha enseñanza que profetas dieron por revelación de Dios no estaba, hermano, en el Pentateuco. Entonces por eso los saduceos, su conocimiento era, vamos a decirlo, limitado, ¿verdad? Por tener tan corto el libro de texto de ellos, hermano, su conocimiento era limitado, ahí ellos se basaban. Entonces vienen ellos, hermano, y van a abordar al Señor Jesús, haciéndole la pregunta, lo mismo. Bueno, este debate siempre lo hemos ganado, dijeron. Le ganamos a los fariseos, le ganamos a los herodianos, siempre lo hemos ganado. Así que esta misma pregunta le vamos a hacer al Señor Jesús. Entonces, fíjense, como ellos, la base de ellos era el Pentateuco, lógicamente la pregunta fuerte de ellos estaba basada en el Pentateuco, ahí en los primeros 5 de la Biblia. Pero fíjense que ellos decían, ángeles no hay. La Biblia, o sea, la ley no habla que ángeles no hay. La ley no habla de que hay vida después de la muerte. La ley no lo habla. Y si no, decía, bueno, a ver, que nos lo demuestren. Y ninguno, fíjense, los intérpretes de la ley que se suponía conocían la escritura, no habían podido. Y ya, todos ellos eran los fariseos. Los fariseos, hermano, ellos, la gente los llamaba maestros, porque eran, o se suponía, eran maestros de la palabra, pero no sabían nada. Es como la gente, fíjense, la gente que desconoce la Biblia dice, los testigos de Jehová, ¿cómo saben Biblia? Dice. Y eso no saben nada. No saben nada. Pero entonces, ¿por qué la gente dice, ¿cómo saben Biblia? Porque desconocen la Biblia. Porque desconocen la Biblia. Ahí el Señor lo dice. Y nos da también a nosotros como una regañadita, ¿verdad? Porque
Cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Erraremos mucho. Es lo que dice el Señor. Erráis ignorando la palabra de Dios. Entonces, mientras más conocimiento, a mayor conocimiento de la palabra, menos posibilidad de que erremos, menos posibilidad que nos engañen, menos posibilidad. Pero no conocemos la palabra, nos engaña. ¿Qué dijo el Señor del pueblo de Israel? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso perecieron. Porque desconocieron, porque no quisieron someterse a la palabra, y entonces cometieron actos desagradables a Dios, y Dios se desentendió de ellos. Entonces viene y dice: le vamos a hacer la pregunta fuerte de nosotros. Y ya vienen, pero fíjense, ellos, por así decirlo, exageran, ¿verdad? Porque lo que ellos querían era, o sea, ellos sabían que el Señor no les iba a contestar. Estaban tan seguros que el Señor no les iba a poder contestar. Pero por si acaso dijeron: pongámosela lo más difícil que se pueda la palabra. Porque ellos mencionan la ley, ¿verdad? Específicamente capítulo 25 de Deuteronomio. Pero en Deuteronomio, bueno, a esa ley se le llamaba la ley del levirato, así se llamaba, la ley del levirato. La ley del levirato decía: si dos hermanos conviven juntos, o sea, en el mismo hogar, y uno de estos está casado, y el que está casado se muere sin tener hijos, entonces el hermano que está en casa sobreviviente habrá de tomar a su cuñada por mujer, y el primer hijo que salga le tiene que poner el nombre del muerto para levantarle descendencia. O sea que se llamaba Juan Pérez. Entonces Juan Pérez Jr. tenía que ser. Sí, tenía que ser, porque tenía que levantarle descendencia al muerto. Eso decía la ley del levirato. Pero decía: pero si el cuñado no la quiere tomar como esposa, irá la mujer a los ancianos de Israel y le dirá: mi hermano no quiere, mi cuñado no quiere levantarle descendencia a mi esposo muerto, entonces aquí vengo. Y los jueces juzgaban, y entonces lo que hacía la mujer: le quitaba el calzado, le pegaba un chancletazo en la cara y se la escupía. Y decía: así se hará con todo aquel que no quiera levantarle descendencia a su hermano. Fíjese, pero decía que convivieran juntos, era específico, que convivieran juntos. Pero ¿usted cree que van a vivir una mujer con 7 hermanos en una casa? Puede ser, ¿verdad? Saber, con tal de pagar poca renta, dormían parados en el closet, ¿verdad? No importa, aunque paguemos $10, pero durmamos parados en el closet, aunque sea en el toilet del baño, voy a dormir, pero aquí están mis $10 de renta mensual. Podría ser, ¿verdad? Pero la cosa es esa, hermano, de que vienen y le dicen: Señor. Pero fíjense, ellos van adulando porque le dicen: maestro, y no lo reconocían como maestro, pero le decían: maestro, Moisés nos mandó, o dijo, ya de si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora aquí viene la incógnita, Señor, porque entre nosotros hubo una familia de 7 hermanos varones, y se casó con el primero, y que se muere, Señor, sin hijos, y que la toma el segundo, Señor, y se muere sin hijos, y que la toma el tercero, Señor, y así los 7. Ahora la pregunta nuestra, Señor, es: en la resurrección, fíjense, no creían en eso. En la resurrección, Señor, a ver, Señor, ¿de quién va a ser mujer? Ya que todas las tuvieron por mujer. ¿Será que ella la que va a tener que escoger? ¿O se van a tener que agarrar trompadas para pelearse por ella? Señor, ¿cuál será, Señor? Pero fíjense, como le digo, hay gente que hasta hace preguntas como irracionales, ¿verdad? Por no decir tontas, ¿verdad? Irracional. Porque yo fuera uno, si ya se murió mi hermano, que me voy a casar con la viuda, me va a matar a mí también, ¿verdad? No, yo no, yo que se case otro, yo no.
Pero va a creer que el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y el sexto y el séptimo dice, Señor, todos la tuvieron por mujer. Ahora, Señor, en la resurrección, porque como hay resurrección, ¿verdad, Señor? Hay resurrección. Entonces, cuando resuciten estos 8, ¿cómo van a hacer, Señor, para resolver ese problema? Ahora, yo le pregunto eso a los adúlteros, ¿verdad? Los que tienen una mujer escondida ahí. ¿Qué haría usted si allá en el cielo se aparece con su esposa y su amante? ¿A quién escogería? Por supuesto, no van a estar allá, ¿verdad? Porque los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. No van a estar los adúlteros. Allá solo van a estar los que honran a Dios, ¿verdad, hermano? Entonces, la pregunta era, hermano, en base a algo que estaba escrito en la ley de Moisés. Ellos pensaban que el Señor no sabía lo que ellos creían. El Señor ya sabía quiénes eran ellos. Entonces viene el Señor y les va a responder. Fíjense, porque ellos decían, la ley no dice nada de eso. Entonces viene el Señor y la primera respuesta, le contesta la primera. Le contesta la primera. Y le dice el Señor, dice, entonces respondiendo, versículo 29, Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Erráis porque desconocéis la escritura y porque no sabéis cuán poderoso es ese Dios que decís conocer. Y entonces les explica y les dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, ¿sí la entendieron? ¿Le entendieron? Bueno, a lo mejor le han entendido. De todos modos se lo voy a explicar. El Señor habla, hermano, de, bueno, el poder, Dios es poderoso para resucitar a los muertos, ¿verdad, hermano? Dios los va a resucitar, dice la palabra de Dios. El mar va a entregar sus muertos. El Hades, que es el lugar de los muertos, va a entregar los muertos que hay en él de todos los tiempos. La muerte misma, Dios le va a decir, muerte, dame tus muertos. Y la muerte le va a dar todos los muertos al Señor, hermanos, se los va a devolver. Todos los muertos resucitarán, porque Dios es poderoso. Ahora, como le digo, el que piensa que eso no es posible, ignora, erra, porque ignora el poder de Dios. Ignora el poder de Dios. Porque si realmente creemos que nuestro Dios es todopoderoso, hermano, para Dios resucitar lo que Él mismo ha creado, es fácil. Es fácil. Para resucitar a Lázaro, ¿qué ocupó el Señor? Solo hablar, ¿verdad? Solo hablar, dar la orden y resucitó a Lázaro. Lo mismo puede decir Dios, bueno, como dice ahí, mar, dame tus muertos. Rum, le va a decir el mar. Hades, dame tus muertos que hay en ti. Aquí van, Señor. Rum. Muerte, dame tus muertos. Aquí van, Señor. Ahí está, todos los muertos para Dios. Dios es poderoso. Pero como ellos no creían en Dios, no creían que Dios es suficientemente poderoso para resucitar los muertos. Uno. Ahora viene el Señor y le dice, pero en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Se casan los ángeles en el cielo? ¿Por qué no se casan los ángeles en el cielo? Porque son asexuales. O sea, no tienen sexo. No tienen sexo. Sin embargo, fíjese, Dios a todos los ángeles que se mencionan, arcángeles y ángeles que se mencionan, les puso nombre de hombre. El arcángel Miguel, Gabriel,
nombre de hombre. Fíjense. Entonces, cuando nosotros resucitemos, la palabra de Dios dice que vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Con cuerpo, o sea, este cuerpo que se haya muerto y se lo hayan comido los gusanos, Dios lo va a volver a formar, pero ahora con una naturaleza espiritual, aunque física sí, pero espiritual, semejante a la naturaleza del Señor cuando resucitó, ya glorificado. Fíjese, ya glorificado. Así dice la palabra de Dios. Ahora, cuando el Señor nos resucite, nos glorifique, hermano, dice el Señor que en el cielo, ¿verdad? En la resurrección, dice que, hermano, seremos como los ángeles de Dios. Eso, ¿qué es lo que va a pasar, hermano? Que cuando Dios transforme la naturaleza que hoy tenemos y la ponga una naturaleza glorificada, resucitaremos o seremos transformados ya con un cuerpo asexual. Asexual. Porque ya vamos camino al cielo. Y ya seremos como los ángeles. Entonces, ya no será, por ejemplo, ahí usted no menciona que dice la ángela fulana, o sea, de ángel femenino, o el ángel Gabriel, o la ángela, no, sino que el ángel. Pero fíjese algo interesante, porque en Apocalipsis, a la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice que el que venciere recibirá una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo, el cual solamente el que lo recibe lo sabe. O sea que Dios nos va a cambiar nombre. Entonces, por supuesto, como seremos asexuales y seremos como los ángeles, si los ángeles tienen nombre masculino, entonces todos recibiremos nombre masculino. Entonces ya no vamos a conocer al hermano, a la hermana. Pues ese es un misterio, fíjese. Es un misterio. Porque el problema en el cielo fue de que Lucero quería el poder y por eso peleó, ¿verdad? Contra Dios. O sea, ya no habían problemas de familia, ¿verdad? Que el hijo del ángel Gabriel le pegó al hijo del ángel. No, nada de problemas de eso. Porque son asexuales, o sea, ahí no hay quien haya procreado angelitos, ¿verdad? Todos los ha creado Dios. Entonces, como Dios nos va a cambiar todo, como dice la palabra de Dios, seremos como Él. Seremos como Él. Entonces ya, hermano, como que nos van a cambiar, nos van a hacer un cambio de chip, ¿verdad? El chip terrenal, fuera. Ahora ven el chip espiritual, celestial. ¡Pum! Un nuevo conocimiento, una nueva información. Pues eso es lo que dice el Señor. Porque en la resurrección ni se dan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. Entonces seremos seres glorificados, asexuales. O sea que el que tiene esposa, que la disfrute aquí, porque allá nada de eso. El que está soltero, disfrute la vida, disfrute a sus padres, a sus hermanitos y todo, porque en el cielo, hermano, allá seremos como los ángeles. O sea, allá solo a servirle a Dios, a adorar a Dios, a adorar a Dios, a adorar a Dios. Ahora, fíjense, para la mente humana puede parecer como imposible. No me cuadra. ¿Cómo que no le cuadra? ¿Acaso puede Dios crear seres asexuales, sí o no? Mire, el número de ángeles que hay sobrepasa el número de humanos que habemos. O sea, hay muchos más ángeles que seres humanos. Entonces, si Dios ha podido crear mucho más seres asexuales que seres con sexo, hombre y mujer, ¿por qué no nos puede cambiar a nosotros el sexo y hacernos seres asexuales? ¿Es poderoso Dios para hacerlo, sí o no? Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué esto, hermano? Por eso es que Dios quiere, hermano, que en la tierra nada ni nadie nos estorbe en la búsqueda del reino de los cielos.
Porque no podemos amarrarnos a un ser amado aquí que no va a tener nada que ver con nosotros allá. ¿Para qué? ¿Por qué, hermano, vamos a dejar que nos tropiece o que nos detenga espiritualmente un hombre, una mujer aquí? Si allá en el cielo no vamos a tener nada que ver, hermano. Por eso Dios quiere ese énfasis, hermano. Que si nosotros ignoramos ese poder de Dios, estamos errando mucho. ¿Sabe por qué? Porque estamos esperanzados. No, y cuando yo me vaya al cielo, me voy a llevar mi camita y allá voy a tener la camita de mis hijos y voy a dormir con mis hijos y vamos a ser vecinos con el hermano fulano. Los vamos a ir a visitar, vamos a hacer carne asada. Que eso no va a haber allá. Eso no va a haber allá. Entonces usted puede decir, uy, qué aburrido, hermano. Y entonces, ¿para qué nos lleva a Dios, hermano? Es que la vida que Dios nos está preparando allá es una vida que, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, hermano, que si aquí hemos, hermano, disfrutado de cosas en el cielo, hermano, esto no será comparable, como dice el apóstol Pedro, hermano. Que no se compara, hermano, las cosas venideras con el sufrimiento que hoy tenemos. No se compara, hermano, porque es una gran recompensa que Dios tiene para con nosotros, hermano. Entonces ellos dijeron, no hay resurrección. Y le digo, erran mucho ustedes, ignorando el poder de Dios. Entonces mira, como le digo, hay gente que acepta herejías, falsas enseñanzas. Repito, porque desconocen la palabra. Y al desconocerla, cualquier vivo, cualquier tonto, cualquier bruto viene y nos engaña. Y nos dice, no, es que Dios dice, es que a mí Dios me reveló, no es que Dios dice esto, y tuercen versículos y quitan porciones y ponen porciones, hermano. Y la gente les cree porque ignoran la palabra de Dios. Por eso el Señor dice, la palabra de Dios mora en abundancia en vosotros. Así dice, ¿verdad? Que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Que si hablemos algo, dice, el que hable conforme a las palabras de Dios. Porque al hablar palabra de Dios, hermano, estamos hablando vida. Vida, como dice el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando usted habla la palabra de Dios, usted está exhalando vida pura, hermano, a otros. Pero es que el poder de este libro, hermano, ningún libro tiene el poder que la palabra de Dios tiene, ningún libro, porque esos libros los han escrito los hombres y qué sé yo, pero este lo ha escrito Dios. Ahora fíjese, los saduceos decían, la ley no dice nada, la palabra de Dios no dice nada. Entonces viene el Señor y les dice, oiga lo que les dice, 31. Pero respecto a lo de la resurrección de los muertos, ustedes dicen que Dios no dice nada. Y le dice el Señor, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces le dice, ¿ya se olvidaron el encuentro que tuvo Moisés con Dios? ¿Ya se olvidaron? Ahora, si se acuerdan del encuentro de Dios con Moisés, ¿se acuerdan? Okay. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Cuando Moisés le dijo, ¿quién eres? Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y mire, el que más reciente había muerto, que era Jacobo, había muerto hacía 430 años. Pero él no dijo, yo fui el Dios de Abraham, yo fui el Dios de Isaac y yo fui el Dios de Jacob. No, dice, yo soy. Yo soy. Porque, hermano, el que muere en Dios, bueno, todos, creyentes o no creyentes, al morir, al perecer en esta vida,
pasamos a otra vida. Pasamos a otra vida. O sea, la vida no termina aquí, como dicen los testigos contra Jehová. La vida no termina aquí. Esa solo es una, como dice, somos extranjeros y advenedizos de esta tierra. Vamos de paso. Vamos de paso. La tierra es el terreno que hay que cultivar para ganar tesoros en el reino de los cielos. Entonces, hermano, el hacer tesoros aquí en la tierra, por eso el Señor dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, si no se los van a llevar. Allá en el cielo no los pueden meter. Cuando se mueran no se los van a llevar. ¿Por qué van a hacer tesoros aquí en la tierra? Hagan tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, donde la polilla no corrompe, donde el orín no oxida. Pero hay gente que, hermano, trabaja y nunca van a la iglesia porque trabajan mucho y tienen mucho dinero y tienen muchas posesiones. Algunas las disfrutarán, otros no las disfrutarán, pero lo cierto es que las riquezas son inciertas. Son inciertas. Entonces, hermano, ¿por qué amarrarnos a algo aquí en la tierra, humano o material, si eso no tiene valor en el cielo? Esa moneda no circula en el cielo. ¿Por qué? Y entonces les dijo el Señor, Éxodo 3 habla acerca de la resurrección. Habla que hay vida después de la muerte. Miren qué dijo Dios. Y de seguro que dijeron, ay hermano, nunca lo había leído. Y ahí estaba. Ahí estaba. Por eso le digo, hermano, que muchas veces cuando desconocemos la palabra de Dios, hasta tonteras hablamos. Porque desconocemos, nos inventamos, repetimos como loritos lo que otro dijo. Repetimos como lorito. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, hablamos con más sabiduría, con más seguridad, hermano. Con mejor conocimiento, hermano, del poder de Dios. Que el cristiano sabe que Dios es poderoso, hermano, para resucitar muertos, ¿verdad? Y el cristiano sabe, la palabra de Dios dice, habla Job, Isaías, pero claro, ellos no leían a Job, no lo aceptaban, Isaías no aceptaban. Yo decía, a mí háblenme del Pentateuco. Entonces viene el Señor y dice, del Pentateuco, claro que también ahí hablé acerca de la vida después de la muerte. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios a Moisés? Dijo Dios a Moisés, ¿qué le dijo? ¿No han leído? Pues sí, pero no me acuerdo. Como decían los niños en las preguntas de anoche. El hermano hacía la pregunta y entonces, como eran preguntas así de historia de la Biblia, decían, ay sí, eso lo enseñó un día en la iglesia, ¿verdad? Eso no sé, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. Pero díganme la cita bíblica, y se decían a buscar y no la encontraban. Pero sabían que sí la Biblia decía. Pero estos aviondos, cabezones, hermano, estaban seguros que en el Pentateuco jamás Dios habló de vida después de la vida. Y dice, Señor, que no. ¿Acaso no han leído lo que Dios? Porque si hubiese sido Moisés, pero eso fue Moisés que se lo inventó. Pero fue Dios mismo que lo dijo, hermano. Fue Dios mismo que le dijo a Moisés, Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Fue el Dios mismo que lo dijo. Por eso, hermano, como le digo, cuando nosotros ignoramos la palabra de Dios, estamos prestos a errar mucho. Mucho. Como la gente dice, no, pues la palabra de Dios dice, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde dice eso? A ver, ¿a dónde dice? ¿Quién me puede decir a dónde dice eso? Ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde dice eso? Pero una vez hasta como sabía, no, pues por eso la Biblia dice, ayúdate que te ayudaré. ¿A dónde dice eso? Y decimos cosas, hermano, que ni van, dice, y como decía, y como hizo aquel, dice, que abrió el mar rojo, dice, Goliat, ¿a dónde abrió Goliat el mar rojo?
¿Ah? Pero porque ignoramos la Escritura. Y al ignorar la Escritura, erramos mucho. Viene otro a enseñarnos, hermano, una enseñanza diferente y la creemos. Imagínense, los saduceos tenían seguidores. ¿Y por qué tenían seguidores? Porque creían firmemente que lo que los saduceos enseñaban era palabra de Dios. Ellos estaban equivocados. Ahora, fíjese, por eso le digo, hermano, de que cuando se ignora la palabra de Dios, por ejemplo, mire, hay muchas sectas, muchas. Como le digo, si usted, le puedo mencionar catolicismo romano, le puedo mencionar testigos contra Jehová, le puedo cualquier montón de cosas. ¿Por qué la gente los sigue? Porque la gente cree que ellos están enseñando algo que la palabra de Dios enseña. La gente lo cree, por eso lo sigue. Entonces, por eso es que la iglesia debe de predicar la verdad. Porque el Señor dijo: conoceréis la verdad. ¿Y qué dijo? La verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Pero si no conocemos la verdad, estaremos esclavizados, como dice el apóstol Pablo en Corintios. El apóstol Pablo en Corintios dice que los judíos, cuando leen a Moisés, o sea, el Antiguo Testamento, dice, todavía tienen la venda en sus ojos, y esa venda no les deja ver la verdad de la palabra de Dios. No la entienden, no la comprenden, porque están cegados con una hipocresía, con una religiosidad. Y por eso dice el apóstol Pablo, cuando Moisés iba a hablar con Dios allá al Monte Santo y bajaba con el rostro resplandeciente, Dios le decía a Moisés: Moisés, cúbrete el rostro, porque sabía que los hijos de Israel, al ver que a Moisés le brillaba el rostro, lo iban a idolatrar. Y entonces Moisés, cuando descendía con el rostro brillante de haber visto a Dios, se cubría con un velo, y así descendía, y nadie miraba que el rostro le brillaba. Imagínense que sin haber visto eso, ¿cómo, hermano, querían a Moisés? Y entonces dice: pero cuando se conviertan a Dios, la venda les será quitada, y entonces entenderemos. Entonces, mientras la persona no se convierte a Dios, mire, puede leer la Biblia y nada, le van a enseñar falsas enseñanzas y las va a creer y las va a seguir, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero cuando la persona se convierte a Dios, el Espíritu nos toma como posesión de Él, nos sella con su Espíritu Santo y comienza a revelarnos la verdad. La verdad. Fíjese, hermano, que hay países donde el Evangelio ha costado que entre. Allá en la India hay una secta, una enseñanza falsa que se llama el hinduismo. El hinduismo es casi como esto de los saduceos, que no creen ellos no creen en la resurrección, pero creen en la reencarnación. Entonces, ¿alguna vez usted creyó, alguien le dijo: es que usted en la vida pasada usted fue un sapo? ¿Algo así? ¿No le dijeron? Es que lo que pasa es que usted en la vida pasada se casó con su mamá. Así dice. Eso fui yo en la vida pasada. Fui caballo en la vida pasada. Pues es que relincho cuando duermo, ¿verdad? Por eso es que cuando abro a la boca truenos salen de mi boca, porque está durmiendo, parece caballo. ¿Verdad? Entonces fíjese que allí en la India, como se ha regado el hinduismo, es una enseñanza casi nacional el hinduismo en India. Entonces ellos piensan así como los judíos, de que la gente en esta vida está pagando lo que hizo en otra vida pasada. Entonces la gente cuando sufre, hermano, la gente dice: bueno, me lo merezco porque fui malo la vida pasada. Porque eso les han enseñado. Eso les han enseñado. Entonces la gente se aferra a algo que es mentira, pero como ignoran la palabra de Dios. Entonces fíjense que hay un grupo ahí en la India, hay un grupo de gente que se llaman los intocables, pero no es grupo musical, sino es un grupo de gente sufrida, que se llama los intocables porque esos, hermano, mire, esos pueden estar en la calle quemándose y no deja que los toquen. Dicen: no me toque porque me lo merezco.
Y puede estar lloviendo, hermano, y ellos empapados o muriéndose de hambre. No, déjenme que me muera de hambre porque me lo merezco, porque fui malo la vida pasada. Entonces, hoy que el cristianismo está llegando a la India, hermano, fíjese, en la India es un lugar donde más aceptación hay del cristianismo. Porque a través del cristianismo, de la palabra de Dios, se les está enseñando que ese es puro cuento de viejas. Sí, ¿no? Así que si a usted alguna vez algún brujo o bruja loco le dijo de que usted en la vida pasada fue príncipe o princesa, no se la crea. No se la crea. Porque el único que tiene poder para crear vida y para quitarla es Dios. Es Dios. Y si hubiese, hermano, si existiese la encarnación, el Señor hubiese hablado de eso, pero no existe. Pero se acuerda, mire, ya voy a terminar. Pero se acuerda cuando el Señor dio la historia del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Esa historia cuenta, lo que cuenta esa historia va en contra de lo que estos saduceos creían. Va en contra. Porque cuando el Señor habla, perdón, la del rico y Lázaro, la historia del rico y Lázaro, va en contra. Porque ellos no creían que se muere el hombre y se acabó. Entonces, cuando el Señor comienza a contar la historia, dice: y hubo un rico que hacía banquetes con esplendidez cada día, y hubo un pobre llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarte aún de las migajas que caían de la mesa del rico. Y entonces aconteció que murió el rico y murió el pobre, y murió Lázaro. Y el rico dice, alzando sus ojos, estaba en tormentos. Mire, esa enseñanza para los saduceos, eso vino a ser un corte de cabeza. Porque el Señor estaba hablando que había vida después de la muerte. Y ellos decían, no hay vida. La palabra de Dios nos enseña que hay vida después de la muerte. Y ya Dios había hablado allá en Éxodo 3. Y ellos, sabiondos y todo, nunca lo habían leído o nunca lo habían entendido. Porque eso es lo que sucede. La gente puede leer la Biblia, pero no la entiende. No la entiende. Se la puede aprender de memoria, pero no la entiende. No la entiende. Entonces, este grupo de gente se llaman los Dalit, ahí se llaman en la lengua de ellos. Pero traducido se llama los intocables. Pero es ese tipo de gente que porque le han enseñado mal, porque ignoran el poder de Dios, porque ignoran la palabra de Dios, creen que Dios los está castigando. Y eso ahora ha llegado el cristianismo. Entonces los cristianos les están llevando casa, comida, hermano, palabra de Dios. Y hay una gran aceptación del evangelio. ¿Por qué? Porque conociendo la verdad están siendo libres de las cadenas de la ignorancia. Las cadenas de la ignorancia. Si leemos, mientras más leemos la palabra, hermano, hermana, menos posibilidad que nos engañen. Y usted no sea como gente que dice, mire, yo a todos los escucho, a mí me debe ser de Dios, yo a todos. Va a terminar confundido y confundida, por ahí yendo chinchi y talepate. Tenemos que ser celosos de la palabra de Dios que conocemos. Si usted no conoce gente que le está hablando cosas extrañas, no les oiga. Si no le concuerda en el corazón lo que están diciendo, aléjese. Porque la palabra, como dijo el Señor, este camino, el evangelio, el que camine en él, dice, por tonto que sea, no se va a perder. Así dice la palabra de Dios. Este camino, dice, el que camine en él, por tonto que sea, no se va a perder. O sea, no se necesita tanta ciencia para ser hijo de Dios, porque quien revela la verdad es el Espíritu, no nosotros. Quien nos enseña es Dios, no nosotros. Yo en una ocasión, dice, y el padrastro de Adán, dije yo. Entonces una hermana me dijo, hermano, fíjese que nunca había reparado en eso, que realmente Adán, no, perdón, estaba hablando del Señor Jesús, el padrastro del Señor Jesús, José. Dice, hermano, es cierto, ¿verdad? Que no era el papá. Pero son cositas, hermano, verdades que si no les ponemos atención, no nos ponemos a meditar un poquito, se nos pasan. Se nos pasa. Y muchos cristianos creen
que María fue virgen viva y fue virgen muerta. Muchos cristianos creen eso. Y la palabra de Dios dice, claramente da los nombres de los hermanos del Señor Jesús y de las hermanas no da nombre, pero el Señor tuvo por lo menos 3 hermanas. Y da los nombres. Y el catolicismo romano dice que somos herejes porque estamos haciendo a la pobre Virgen María con hijos. Pues si la Biblia lo dice que tuvo hijos, que después de que hubo pasado todo, dice, se llegó a ella José y tuvieron hijos. Y claro, ¿por qué? Porque como afecta su enseñanza errónea de ellos, ¿verdad? De la Virgen María, que era virgen, y de la ascensión, que ellos dicen que ascendió la Virgen. No, si cuando murió María tenía hijos, crió hijos, dio a amamantar, cambió, tal vez no pañales porque no había en ese tiempo, pero limpió a sus hijos. Entonces, hermano, cosas que si nosotros no leemos la Biblia, cuando alguien nos las enseña, le vamos a creer. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y que, hermano, al leer la palabra, que no sea que la leamos para atacar el evangelio, sino que sea para defender el evangelio. Que no vengamos, hermano, haciendo como preguntas capciosas, preguntas tentativas para ver en qué agarramos al pastor y así vamos a ver que es mentira lo que está enseñando. No, a mí no, pues, ni me tiente ni nada porque yo no sé nada, me va a agarrar fácil, pero a Dios no lo vamos a agarrar. Si queremos agarrar a Dios en una mentira, entonces agarre una sillita y se sienta, porque a Dios no lo vamos a agarrar ninguna mentira, porque Dios no miente, Él no es hombre, es Dios. Amén, hermano. Así es que, entonces, los saduceos, entonces, ahora van a venir otra vez, hermano. Es que estos eran burros, necios, viendo que no podían contra él y van a arremeter con él. Y el Señor viene y de nuevo se los va a cuadrar y después los va a agarrar, hermano, a trapearlos, a darles duro, hermano. Pero eso lo vamos a ver los días por venir. Así que prepárese para la venida con Cristo. Amén. Y prepárense porque ya viene el terremoto grande. Prepárense. Hay que agarrar mucha agua, mucha comida así enlatada, agárrela. Porque viene